Bueno, otra vez nosotros, nos cortó Zoom, nos sacó Zoom a los 40 minutos, estaba, no sé, repasando lo que habíamos demostrado al final, ¿no? Igualmente ya lo había explicado, se entendió bien, lo que pasa que muchas veces sobreenfatizo lo que estaba explicando, el ejercicio que estábamos haciendo de hallar M pertenecientes naturales incluyendo al cero y N pertenecientes naturales, tal que M más N sea igual a uno. Bueno, obviamente lo vimos de un punto de vista intuitivo, vimos que no podíamos probar con M y N un montón de, con los infinitos números naturales, porque lógicamente no puedo probarlo, porque estaría eternamente haciendo cálculos para demostrar todos los casos posibles que hay entre M y N, tal que M más N igual a uno, y no tiene sentido estar eternamente, además somos seres finitos. Entonces no tiene mucho sentido hacer una demostración que tarde infinito tiempo. La idea en matemática es encontrar demostraciones finitas, demostraciones que en una serie de pasos pueda culminar, puede terminar la demostración, el razonamiento. Entonces en este ejercicio, m más n igual a uno, donde m perteneciente a naturales incluyendo al cero y n perteneciente a naturales, la única posibilidad era m igual a cero y n igual a uno, y no había más casos. Entonces, nosotros lo habíamos visto numéricamente. Intuitivamente veíamos que si, bueno, si m valía uno, n no iba a existir, si m valía 2, n tampoco iba a existir, y si m valía 3, n tampoco iba a existir, y así sucesivamente, pero valores de m a infinito, porque m es un número natural. Entonces, para hacer una demostración corta, finita, tuvimos que utilizar argumentos que son argumentos que vienen de las relaciones de orden, que es el axioma de monotonía de la suma orden y el axioma de transitividad que vimos en el video pasado. Se supone que todos los axiomas que hemos visto durante todas las clases los vamos a seguir usando permanentemente, así que hay que repasar los videos anteriores, claro. Entonces, la idea de la demostración es haber usado ese axioma de monotonía, suma orden y el axioma de transitividad para lógicamente demostrar fehacientemente de que no hay más casos que m igual a 0 y n igual a 1, tal que m más n sea igual a 1. Y no hay más casos que eso. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿hay más casos que ese? Bueno, uno tiene que suponer de que sí, que existen más casos. Si uno supone que existen más casos y con una serie de pasos, utilizando, por ejemplo, en este caso, el axioma de el axioma de monotonía suma orden y el axioma de transitividad, llego a una contradicción, o sea que se contradice con el dato del problema de que m más n sea igual a 1, entonces si llega un absurdo, llega una contradicción porque se contrapone al dato que me da el problema, que m más n sea igual a 1, entonces, si llego a ese absurdo, esa contradicción, me está diciendo, me está informando que lo que supuse de que existen más valores de m es imposible. O sea, la suposición que yo hice de que existen más valores de m, tal que m más n sea igual a 1, es incorrecta. Esa suposición, al ser incorrecta, significa, ¿no?, de que no existen más valores de m y n, tal que m más n sea igual a 1. Y ahí se terminó la demostración. Y ahí no tengo que seguir buscando a cuenta de carnicero con los infinitos números naturales, porque estaría tardando infinito tiempo en demostrar. O sea, nunca terminaría de demostrar. Y así, sólidamente, con esos axiomas, pude demostrar que no existen más valores que m igual a 0 y n igual a 1, tal que m más n es igual a 1. No existen más valores. No existen más combinaciones entre m y n. M igual a 0 y n igual a 1 es la única respuesta para que m más n es igual a 1. Con m perteneciente a naturales incluyendo al 0 y n perteneciente a naturales. No existe. Entonces yo supuse de que sí, que existe. Mi ser caprichoso, dice cabeza hueca. Bueno, digo, para mí sí existe. O sea, uno lo que hace no es ponerse caprichoso o cabeza hueca, sino digo, si me pregunto si existen más, supongo de que sí. Supongamos que sí. Supongo de que existen más,
en una serie de pasos utilizando formalmente los axiomas, llego a una contradicción, que en este caso me quedó m más n igual, m más n mayor que 1. Y el problema decía m más n igual a 1. Entonces es contradictorio, es chocante eso. No tiene sentido, no puede ser m más n mayor que 1 y m más n igual a 1 al mismo tiempo. No, es absurdo, contradictorio. Cuando llega una contradicción así, significa que lo que supuse es absolutamente falso. Lo que supuse es que existían más valores de m y n tal que m más n es igual a 1. Y no existen más casos que el caso m igual a 0 y n igual a 1 y se terminó. Y ahí quedó. A esto se lo llama método del absurdo o método de reducción al absurdo. O método por reducción al absurdo. Ya había hablado de eso, que Arquímedes en el 200 después de Cristo, bueno, había estudiado todo esto. El método del absurdo, el primero matemático griego que usó el método del absurdo fue Arquímedes, 200 años antes de Cristo, en sus teoremas. O sea, el tipo lo que hacía, jugaba con, bueno, jugaba, demostraba las proposiciones, los teoremas de esta siguiente forma. Si él tenía que demostrar que P implicaba Q, o sea, P implica Q, ¿no? P implica Q, el tipo suponía, bueno, supongamos de que no implica Q, o sea, que no vale Q, que no sale Q, ¿no? Bueno, implica lo contrario, o sea, supone lo contrario, supone que no sucede Q. Entonces el tipo, al suponer que no sucede Q, en una serie de pasos, lo estoy diciendo en general, ¿no? En una serie de pasos matemáticos, llega a una contradicción, que se contrapone a la hipótesis, que es P. Como se contrapone a la hipótesis que P, llega a una contradicción, llega a un absurdo. Y ese absurdo proviene de que está mal la suposición que hizo. La suposición que hizo es que no sucede Q, cuando realmente sucede. P implica Q, lo vimos la vez pasada, sí, a grosso modo, pensando en voz alta. Si llueve, entonces abro el paraguas. Eso es P implica Q. En la vida real uno no actúa robóticamente así, pero implícitamente ya lo tenemos incorporada la lógica en nuestro organismo. P implica Q, por ejemplo, si llueve, entonces abro el paraguas. Supongamos, vamos a utilizar el método del absurdo, como lo hacía Arquímedes. Supongamos de que no abro el paraguas y está lloviendo. Eso es contradictorio, eso es absurdo. Me estoy mojando, salvo que esté loco, pero supongamos que soy una persona normal. Entonces eso es contradictorio, eso es absurdo. Significa que lo que supuse de no abrir el paraguas es ilógico, es absurdo. Y así demostré de que si llueve, entonces abro el paraguas. El método del absurdo lo vamos a recontrausar en toda la matemática, en álgebra, en análisis, en todos los ejercicios de demostrar y probar. El método del absurdo, una gran mayoría, inclusive en mi carrera y en lo que estudio y en mis investigaciones, utilizo para demostrar teoremas matemáticos el método por reducción al absurdo. Supongo todo lo contrario al argumento y llego a una contradicción, a un absurdo. Si llego a una contradicción, a un absurdo, entonces lo que supuse es absolutamente falso. Por lo tanto, la afirmación original es verdadera. Esto sucede en la vida real todos los días. Todos actuamos de esa forma. Si el semáforo está en verde, no voy a cruzar. Bueno, entonces, si el semáforo está en verde, entonces no cruzo. Supongamos, por el método del absurdo, que cruzo y el semáforo está en verde. Me va a pisar un coche. Es ilógico, es absurdo eso. Por lo tanto, ese absurdo proviene de suponer de que yo voy a cruzar sabiendo que está en verde. O sea, una cosa ilógica. Por lo tanto, el argumento original, si está en verde, entonces no cruzo, es verdadero. Así actúa la mente humana en todo. Y en matemática también. Entonces, bueno, haciendo un poco aneda de lo que estábamos haciendo, es importante recalcar esto, por no escribir nada todavía, pero no importa. Si muchas veces uno
trata de ejemplificar con ejemplos de la vida real qué significan los métodos que se utilizan en matemática, que son los mismos que se utilizan en lógica y en toda la vida. O sea que el método de